Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Saúl se dejó llevar por sus propios criterios, pensando que hacía lo que Dios quería, pero Dios no se deja encerrar en nuestros esquemas. Para saber lo que Él quiere y seguir su camino en obediencia, pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y busquemos la voluntad de Dios que nos revela su palabra. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo ordinario. Preparamos nuestro corazón en este caminar hacia la santidad. Por eso lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel dijo a Saúl: Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: Aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó hacer una expedición y te dijo: Ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín
y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalec, consagré el exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel respondió, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacía, porque tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús le contestó, ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, Jesús. estamos en este capítulo 2 de San Marcos. Como estamos haciendo de una forma así bien pedagógica, como la Iglesia nos va presentando la secuencia del Evangelio de San Marcos, que es el primer Evangelio que se escribe, hoy nos está hablando en realidad de el encontrarnos con Cristo, porque estuvimos hablando en este domingo de esta presencia de un Dios que nos cambia y que nos transforma. Ese es el Cordero de Dios, decía, y le seguimos. ¿Dónde vives? Vengan y experimenten. Y aquí habíamos visto que Andrés, dice, era uno de ellos, es decir, que ahora toma nombre, se identifica. Nos conocemos solamente, tenemos identidad cuando le conocemos a Dios. Si no le conocemos a Dios,
andamos a la Bartola, andamos sin un rumbo fijo, no tenemos una hoja de ruta, no tenemos una espiritualidad que vale la pena, ¿entiendes? Y entonces cuando este evangelio aquí se nos presenta y nos dice sobre la cuestión del ayuno, sobre la cuestión entonces de reglas exigentes, fijas, Jesús pasa un poco sobre esto y le dice, bueno, mientras esté el novio, no se puede ayunar. Mientras esté el novio, lo que tenemos que hacer es festejar. Mientras esté el novio, lo que tenemos que hacer, ¿saben qué es? Escuchar y saber qué es lo que el novio nos dice. Entonces hagamos esa fiesta y ese encuentro. Nos está llamando a una profundización de un encuentro personal con el novio, es decir, con el Mesías, con Jesús, con el que cumple la voluntad de Dios. Pero continúa después la segunda partecita porque nos dice, haciendo esta comparación, nadie echa un remiendo de paño sin remojar, o sea, de uno nuevo, con uno viejo, porque al final lo va a romper todo, dice. Lo nuevo con lo viejo. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir, queridos hermanos, después de conocer a Jesús, después de entender quién es este Mesías, después de que nosotros hayamos tenido un encuentro personal con el Señor, ¿saben qué? Tenemos que renovarnos. Dictatuila ya está con lo antiguo, porque lo nuevo ombocapupata entonces lo viejo. Todo lo que es viejo, todo lo que es corrupción, todo lo que es negativo, eso tiene que desaparecer. Esta es la verdadera conversión. De esto, queridos hermanos, he tenido testimonios, ejemplos maravillosos, ¿verdad?, de personas que en un momento el Señor les toca verdaderamente. En un momento el Señor les llega a lo más profundo. Y entonces ahí comienza, ¿verdad?, ese camino. Esto mismo en la Biblia tenemos muchísimo. Uno de los ejemplos maravillosos, lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la misma vocación, el llamado de Pablo, la conversión de Pablo. Un hombre con toda fuerza, con todo furor, que perseguía a los cristianos hasta que se encuentra con el Señor, hasta que en su camino se presenta el Señor. Y el Señor lo tambalea, lo tira al suelo, echa por tierra en todos sus proyectos. Tal vez nosotros también tenemos nuestros proyectos, ñande hoy la yecuapa, ñande la yepotapea, ñande ñeimo apeshana, etcétera, ñaña henduse, la área se apesha ya. Porque ñande va y se la yarecopaja cuya y cuapama hoy. Porque hay ponda, ya puede la ñande catequesis, ñande michino, etcétera, con anda ña henduse veima, con anda ya se veima hoy la tupaope, ñaña henduse ve ñande yarama epa y ñande, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿quién de nosotros así puede cambiar, queridos hermanos? Les tengo que decir con sinceridad, nadie, nadie, nadie puede cambiar, queridos hermanos, si es que lo viejo no dejamos de lado. Lo nuevo entonces de lo viejo hay que renovar. Así entonces, si nosotros lo hacemos así, dice omondoro o ahí venden. Ñamondoro. Pero aquí después te pone otro ejemplo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y bueno, es lo mismo. Es decir, el vino que fermenta, el vino nuevo. Porque dice que ese que ya es viejo, ese peimba gru. Entonces le hemos un bocapupá. Porque la fuerza de la fermentación es tan grande, se resquebraja todo. Y entonces no hay por acá. Y te dice bien. Dice que a vino nuevo, odres nuevos. A vino nuevo, odres nuevos. Queridos hermanos, ñande colamba grujina. Nosotros somos los odres. La nueva propuesta del Señor, el evangelio del Señor, muchas cosas nos cambia. Muchas cosas nos exige demasiado, pero esa es novedad. Yo recuerdo que el padre Gian Galeazzo Gaddi, de feliz memoria, que trabajó mucho tiempo como misionero aquí en Paraguay, justamente él tenía un libro maravilloso, o una colección de libros que se llamaba Cristo, Novedad de Vida. Catequesis del preescolar hasta el 6º curso, pero bien elaborado con un sistema catequético maravilloso que se hace camino dentro de un proceso. Y esto es lo lindo. Upea la ñandeña y contenga, ya para ver proceso.
para poder cambiar, para ser diferentes, para que nosotros podamos entonces entrar ahora en esta nueva situación, queridos amigos, necesitamos odres nuevos. Hapea ñande, ñande lamba uru, yaweru hanwabe ñande yarañe, ñamoy ñande akame, ñamoy ñande conasome, hapeisha, yaweru guatada goaña. Este año tan lindo que se nos está abriendo, el 2024. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestro país, para que aportando lo mejor de nosotros mismos, seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los padres de familia, para que sigan acompañando a sus hijos y se sientan orientados y fortalecidos en la fe, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos sembradores del reino, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe,
y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos,
con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Quiero caminar